Hola, buenas tardes a todos y a todas, a quienes están conectados también de forma virtual. Les damos la bienvenida al segundo módulo, esta segunda jornada, en este ciclo que hemos llamado Sintiencia Animal y Abordaje Jurídico Penal del Maltrato y la Crueldad hacia los Animales. En el día de hoy contamos un módulo que tiene por objetivo abordar la recepción jurídica de la sintiencia animal y la proyección que estos conceptos han tenido en la jurisprudencia, concretamente, o más específicamente, en la jurisprudencia de Córdoba, con esta idea de haber trabajado el día de ayer un abordaje más práctico, más vinculado al operativo, de manera de poder analizar entonces el día de hoy la dimensión jurídica. Para esto, el día de hoy contamos con la presencia de María Celeste Rinaldoni, quien es docente de la Universidad Nacional de Córdoba de Derecho Penal 2 y docente a cargo de la materia opcional Tutela Jurídico-Penal del Animal No Humano, además de integrante del Poder Judicial, a quien invitamos por favor a pasar. Celeste nos va a hablar entonces acerca de la evolución jurídica de la sintiencia animal y del estatus jurídico del animal no humano en el derecho argentino. A continuación vamos a escuchar a la doctora Patricia Alejandra Farías, quien es vocal de la Cámara de Acusación de la Primera Circunscripción Judicial de Córdoba. Doctora Farías, buenas tardes, bienvenida. La doctora va a hacer un raconto orientado a la recepción jurisprudencial de este concepto de sintiencia que se ha dado en el marco del proceso penal cordobés, lo cual va a ser un aporte sumamente valioso. Y además de esto, como una suerte de colofón de todas estas jornadas, también contamos el día de hoy con la presencia de la División K9 de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, la FPA, que es una fuerza que forma parte del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba. Esto lo anunciamos para quienes no son de Córdoba. Concretamente nos acompaña el oficial de segunda, médico veterinario Diego Castro, quien está a cargo de la división. También lo invitamos a pasar al estrado. Bienvenido. Y anunciamos también que seguramente se va a sumar el oficial principal Jorge Pereira, también de la FPA, quien en este momento está llegando de un procedimiento, por eso está un poco demorado. Bueno, sin más preámbulo, les recordamos que la idea es que podamos abrir un espacio de preguntas hacia el final de las jornadas. En ese sentido, les pedimos por favor, quienes están conectados de forma virtual, pueden ir agregando sus preguntas en el chat, luego trataremos de recogerlas. Y lo mismo para quienes nos acompañan de forma presencial, invitarlos entonces a quedarse hasta el final para poder interactuar con los panelistas de hoy. Desde ya también agradecer al Instituto de Formación del Ministerio Público por hacer posible estas jornadas, estar en la organización, difusión y en todo el soporte. Muchas gracias a ellos también. Y sin más, le damos entonces pie a la jornada del día de hoy. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecerle su tiempo a quienes se han tomado el trabajo de trasladarse hasta este edificio y así también a las personas que están conectadas, que vimos que son muchas, cerca de 400 a personas que están conectadas online, así que bueno, estamos muy complacidos con eso. Y agradecerle también al Ministerio Público Fiscal de Córdoba, a la Oficina de Derecho Ambiental y Cuestiones vinculadas a Derecho Animal, como así también al Instituto de Formación del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, por esta oportunidad para poder compartir con ustedes algunos conceptos que quizás muchos de ustedes, como abogados, los que sean abogados no están acostumbrados a escuchar, esto de la sintiencia animal o de la personalidad jurídica de los demás animales, que es un poco mi idea de introducirlos en la cuestión esta de lo que significa el estatus jurídico de los animales no humanos en nuestro país, y la idea es hacer una revisión de este concepto, de este estatus jurídico que hoy ellos tienen en nuestra legislación, a través de todo lo que es la jurisprudencia a nivel nacional, a partir de casos relevantes en Cava, principalmente, alguno acá en la ciudad de Córdoba, y luego la doctora Patricia Farías le va a comentar sobre jurisprudencia específica de la Cámara de Acusación. ¿Sí?
Bueno, si pasamos al siguiente. Como nota de color para aquellos que no la conocen, quien está en la portada del PowerPoint es Sandra, la orangutana Sandra, que es el primer animal no humano en nuestro país en ser declarado sujeto de derecho como persona física no humana. Bueno, como les decía, nosotros en nuestro ordenamiento jurídico tenemos un pequeño gran problema cuando hablamos del estatus jurídico de los demás animales, porque vamos a ver que tenemos o podríamos manejar dos conceptos al hablar de animal. Por eso les he traído esta filmina. Tenemos un concepto biológico, cuando hablamos de animales, en tanto seres sintientes, es decir, el animal como integrante del reino animalia. De hecho, animal proviene de anima, que significa alma, entendido como un ser vivo que puede moverse por sus propios medios, que integra este reino animal y que están dotados de un metabolismo basado en la respiración y de un sistema nervioso que les permite poder interactuar y vincularse con todo su entorno. Esto como concepto biológico. Ahí lo tenemos que diferenciar del concepto estrictamente normativo, esto es, del animal como cosa mueble. Y acá tenemos un gran problema, porque vamos a ver que para el Código Civil, concretamente en el artículo 227 de este cuerpo de normas, el animal es considerado una cosa, es decir, un objeto, una cosa mueble semoviente que puede moverse por sí mismo. Pero a la vez, esto se contrapone en nuestro mismo sistema jurídico argentino con carácter de víctima que le otorga a los demás animales la Ley Penal 14.346, cuando en el primer artículo, al mencionar que será posible aplicación de una prisión, de una pena de prisión de 15 días a 1 año a todo aquel que hiciere víctima de actos de crueldad o de maltrato a los animales, para luego pasar a detallar en 2 grupos bien definidos todos los actos que van a ser considerados delitos de maltrato, y en el artículo 3 los que serán considerados delitos de crueldad contra los animales. Entonces, ya el mismo artículo nos está hablando de una víctima. Y esta es la fisura que nosotros tenemos, la contradicción, si se quiere, en el ordenamiento jurídico, porque mal podríamos nosotros decir que un objeto, una cosa, puede ser víctima, porque una cosa no siente, un objeto no siente. Y esto es un poco el origen del problema que han tenido que sobrellevar varios jueces a partir de casos concretos que se les han planteado y sobre los cuales voy a volver en un ratito. Volviendo al concepto normativo, tenemos entonces que son cosas muebles para el Código Civil, pero para la Ley Penal 14.346 son víctimas, que además son sujetos pasivos de todos los delitos que están contenidos en esta Ley 14.346, mal llamada Ley Sarmiento, en verdad debería llamarse Ley Benítez en honor a quien fue el autor del proyecto legislativo. Estas víctimas, como decíamos, son sujetos pasivos en esa ley y también en la Ley 27.330, que prohíbe la carrera de perros de cualquier raza en todo el país, que la conocen como la prohibición de carreras de galgos, pero en verdad es aplicable para todas razas de perros conforme lo indica la ley. Y este concepto normativo, además de tener esta dificultad de contraponer a los animales como cosa por un lado y por el otro lado víctimas y sujetos pasivos de la ley, le sumamos estos nuevos conceptos de entender a los demás animales como sujetos de derechos, como personas físicas no humanas. Eso habrán escuchado mucho, ya vamos a ver algunos de los casos en cuestión, pero cuando nosotros hablamos de sintiencia, vamos a ver que hay una creciente sensibilidad social y una consideración de los demás animales en tanto seres sintientes que cada vez se pone más en evidencia. Es decir, cada vez que presenciamos o que nos noticiamos de hechos de naturaleza delictiva en contra de los demás animales, yo creo que a toda la sociedad la mueve y empiezan ya a ver también incluso noticias en los medios de prensa cada vez que un animal es víctima de un delito de crueldad. Todo esto es porque también hoy no se puede dudar de que se trata de seres vivos, de sujetos sintientes que sienten miedo, que sienten placer, que sienten estrés, etcétera, etcétera, porque cualquiera de nosotros que convive con un animal no humano sabe
y lo advierte claramente. Y yo creo que la mayoría de nosotros tenemos perros en casa, o un gato, o algún animal de otra especie, y nos damos cuenta que son seres sintientes. Mal podríamos predicar que son una cosa, ¿no? Yo creo que ya a esta altura nadie se atreve a hacerlo. Sin embargo, el legislador civil ha desperdiciado, a mi ver, la posibilidad de cambiar el estatus jurídico cuando fue la sanción del nuevo código, que ya no es tan nuevo tampoco, el Código Civil en 2014, y desaprovechó la oportunidad para cambiar el estatus jurídico y dejar de considerarlos como cosas y pasar al menos a considerárselos seres sintientes. Ni siquiera hablo de las discusiones en torno a la personalidad jurídica, que es un concepto normativo muy, muy concreto, que nada más implica otorgarles ciertos derechos, por lo menos los mínimos, a los animales, aunque no los puedan ejercer. Eso significa la personalidad jurídica, eso significa el derecho a ser persona jurídica. Por supuesto que hay detractores que dicen, ¿cómo vamos a hablar de que sean personas físicas, no humanas? Si esto es algo predicable de los humanos, porque no se puede como ser centro de imputación de derechos y obligaciones un animal, solamente los humanos. Sin embargo, esto es fácilmente rebatible con varios conceptos, tales como las personas jurídicas no presentan rasgos de humanidad, sin embargo son personas y tienen derechos. Ciertos humanos, personas físicas humanas, tampoco tienen la capacidad de discernimiento porque tienen algún tipo de alteración desde la salud mental que no les permite poder, digamos, razonar, como lo haría una persona que está en sano uso de sus facultades mentales o que no presenta ningún problema en la salud mental, o un nasciturus que tampoco puede razonar en un punto, y sin embargo nadie sería capaz de negarle la condición de persona. Entonces estamos hablando de estos conceptos estrictamente normativos, hablar de que se les reconoce a los demás animales derechos, aunque sean mínimos, básicos, que deben ser respetados y que deben ser efectivamente tutelados por el Estado. Por ejemplo, a través del Ministerio Público Fiscal, de todos sus fiscales, o a partir de la intervención de las familias convivientes, cuando uno de sus animales es víctima en cualquiera de estos delitos, o, ¿por qué no?, también de las ONG que tienen personería jurídica y que han sido constituidas precisamente en orden a la defensa de los demás animales. Son estas personas quienes van a hacer valer su voz, como decimos siempre, porque ellos no tienen una voz física, aunque sí se manifiestan de otras maneras. Entonces, a mi ver, no habría ningún inconveniente en poder hablar de ellos en tanto personas físicas no humanas, porque es un concepto estrictamente normativo. En esta línea viene avanzando, cuando hablamos de sintiencia y de seres sintientes y de sujeto de derechos, la jurisprudencia, y a una velocidad mucho más rápida de lo que lo hizo el legislador, claramente, que no ha modificado el Código Civil. En cambio, en otros países sí los han modificado, por ejemplo, en Alemania, en Suiza, se ha dejado claro que los animales no son cosas. No nos dicen qué es, pero no nos dicen tampoco que sean cosas. Se ha modificado el estatus jurídico, igualmente en Francia, en España, en donde se habla de sujetos sintientes, de seres sintientes, o en legislaciones más cercanas a nosotros, dentro de lo que es América Latina, como en Colombia o en Perú, que también están estas declaraciones ya consignadas en los códigos, en tanto que son seres sintientes y no cosas. Así que ahí ya corremos con una desventaja nosotros a nivel legislativo en nuestro país. Y si bien los avances estos jurisprudenciales son, sobre los que vamos a hablar dentro de un rato, como el caso de Sandra, son más recientes, bueno, son un poco más recientes, ya desde antaño tenemos todo lo que es la literatura sobre sintiencia animal. En ese sentido, se advierte ya en el siglo XVIII que el inglés Jeremy Bentham, autor de la teoría utilitarista, sostenía una suerte de reivindicación moral de los animales no humanos, y él centraba su tesis en la sintiencia, no tanto en si podían razonar. Él decía que no importaba si podían razonar o no, lo que importaba es que sufrían, que sentían, y eso ya habilitaba a que nosotros podamos defender a los animales y procurar que haya una maximización de su placer y evitarles cualquier tipo de sufrimiento a estas criaturas. O sea que ya ahí tenemos un principio de la sintiencia, de los orígenes a nivel de la literatura, de la filosofía. Del mismo modo, a mediados del siglo pasado tenemos la teoría del bienestar animal, cuyo autor fue Peter Singer, que lo que sostiene es que
ya que nosotros los humanos nos vamos a valer de los demás animales para distintos fines, tales como usarlos para transporte, alimentación, vestimenta, etcétera, etcétera, al menos debe procurarse que sufran lo menos posible. Ya vamos a ver también la Declaración del Bienestar Animal y las 5 libertades en ese aspecto que se pretenden tutelar. Él también, Peter Singer, fue autor de la obra Liberación Animal, en donde atacó al especismo. El especismo entendido como una actitud parcial, favorable siempre a los intereses de miembros de nuestra propia especie, en detrimento o sometimiento de los demás animales, al considerarse que el ser humano está en una posición superior y que eso lo autorizaría en principio, eso es la crítica que hace, a oprimir al resto de las especies por entender que son de menor rango o de menor importancia. Entonces la idea es correrse de este centro o de este egocentrismo antropocéntrico del que hablan los autores. Finalmente encontramos otro como el filósofo norteamericano Tom Regan, que en los 80 él dijo que los demás animales en realidad poseen per se un valor intrínseco. Ellos ya tienen un valor intrínseco y que son sujetos de una vida, porque tienen capacidad de sentir miedo, como les decía yo hace un rato, de tener deseos, de tener recuerdos, de poder tener conciencia de su propia vida, de poder relacionarse con todo su entorno y con otros miembros de su especie y también de diferentes especies. Pero además de todo lo que es la literatura y sobre la ciencia, vemos nosotros algunos instrumentos internacionales. Bueno, ese es Chocolate, un perrito que fue asesinado en la ciudad de San Francisco, que hubo condena. Y acá tienen ustedes la legislación de protección penal a los animales, menos la primera que no está vigente, que es la ley Sarmiento, la ley Benítez, que es la que está actualmente vigente, mal llamada ley Sarmiento, que ven que es del año 1954, con todos los déficits que tiene, pero creo que no hay que romperla y tirarla a la basura, sino en verdad hacerle algunas modificaciones para que funcione mejor. La ley de protección de la fauna, en los 4 artículos que legisla sobre tipos penales vinculados a la fauna silvestre, y la ley 27330, que es la más nueva, que también es una ley, esta sí, al igual que la 46, enteramente de naturaleza penal. Pero lo que les quería decir es que, además de esas leyes que acabamos de proyectar recién, tenemos lo denominado soft law internacional o derecho blando. ¿Por qué se llama así? Porque no es derecho interno para los países, no es vinculante, no es obligatorio. Está basada en una serie de principios, de proclamación de principios, que si bien no son vinculantes para los estados, sí sirven a la hora de dar basamento, fundamentar muchas resoluciones que actualmente los jueces están tomando como una manera de mostrar los derechos que los demás animales tienen y de procurar que de alguna forma se logre una tutela efectiva de los mismos. En ese aspecto, tienen acá proyectadas distintos instrumentos o declaraciones, que son estas que forman el soft law internacional, partiendo por los derechos, la Declaración de los Derechos del Animal. Este es del año 1977, y lo que se hace es proclamar una serie de derechos, por ejemplo, que los animales no deben ser sometidos a malos tratos ni actos crueles, el derecho de las especies salvajes a vivir en su entorno, en su propio ambiente natural, a no ser explotados para el esparcimiento del hombre. Incluso refiere que el abandono de animales es un acto cruel, lo dice la propia declaración, un acto cruel y degradante. Habla también incluso de que el cadáver de los animales deben ser tratados con respeto, habla de una dignidad del animal. Por eso evitar también mostrar en los cines, de esto habla la declaración, imágenes que conlleven crueldad animal, salvo que tenga fines educativos, como una especie de no promoverla, ¿no? De no mostrarla como algo loable. También tenemos la Declaración Universal sobre Bienestar Animal, en realidad es un proyecto de la DUBA, que un poco recepta esto, ¿no? Del bienestarismo, que les decía recién, que si nos vamos a valer los seres humanos de los demás animales, al menos cuidar que sufran lo menos posible y cuidar estas 5 libertades a las que alude la filmina, que tienen que estar libres de sed y hambre, libres de pasar toda incomodidad, libres de padecer dolor, lesiones y enfermedad, libres de poder expresar ellos un comportamiento normal acorde a su especie, y además estar libres de angustia, de miedo. Pero todo lo que es la evolución de la sintiencia
tiene su punto máximo o termina coronado por esta declaración, que no sé si alguno de ustedes la habrá escuchado, la declaración de Cambridge sobre la conciencia animal. ¿Ven? Ya evolucionamos un poquito más, pasamos de la esfera de la sintiencia hacia lo que es la conciencia. Este manifiesto fue firmado en la Universidad de Cambridge, por eso lleva ese nombre, en el año 2012. Allí se juntaron 13 neurocientíficos de prestigiosas instituciones y luego de una serie de estudios, de jornadas, lo que concluyen es en que los demás animales también tienen conciencia. Es decir, otras especies, por ejemplo, todos los mamíferos, las aves también, todas las aves, y algunas otras especies, tales como los pulpos, tienen los sustratos neurológicos que darían base o originarían la conciencia. Esto les permite ser conscientes de su propia vida y les permite relacionarse con todo su entorno. Entonces, ya deja de ser una suposición o algo que nosotros pensábamos o creíamos en nuestro fuero íntimo, sino que ahora nos lo está confirmando la ciencia. Esto ya es una verdad indiscutible y fíjense el año de la declaración. Está basado en estudios. Es algo que se les haya ocurrido a esta gente juntarse y hacer la declaración así nomás. Como contrapartida o como respuesta de la declaración de Cambridge, unos abogados, los doctores que están acá, de la Universidad de Toulon, proclaman esta declaración de Toulon sobre la personalidad jurídica de los animales no humanos. Dicen, bueno, así como los neurocientíficos se juntaron y dijeron que tienen conciencia, ahora nosotros también nos juntamos y en base a una serie de estudios que vienen, de desarrollos doctrinarios que vienen haciendo estos abogados, concluyeron en que también deben tener personalidad jurídica, que es un poco lo que les comentaba hace un rato. Son seres sintientes, tienen conciencia porque ya la ciencia lo ha dicho, pero además de eso ya no los podemos seguir considerando cosas en ningún lugar del mundo. Tiene que cambiar su rango y tienen que ser elevados a la categoría de personas jurídicas no humanas, que lo único que significa es atribuirle que tienen ciertos derechos mínimos, que desde ya no los pueden hacer valer porque un animal no puede ir a un estrado, a una fiscalía, a hacer una denuncia, pero para eso están las personas que en su representación pueden obrar por ellos, tal como sucede con los sujetos que son incapaces. Y esto no lleva a que le tengamos que quitar el mote de personas jurídicas no humanas. Pero bueno, esto de la personalidad jurídica aún hoy está siendo un poco combatido. Sin embargo, ya hay muchos fallos que lo han dicho de manera expresa y ni hablar declaraciones de sintiencia, sin llegar a la personalidad jurídica. Finalmente hay otra declaración, se me fue esta, que es la más nueva, es de 2012, la Declaración de Montreal sobre explotación animal, que va un poquito más allá, y justamente el 4 de octubre, que es el Día Internacional de los Animales, se declaró en la ciudad de Montreal, a partir de una reunión que se hizo entre 400 académicos de 39 países y elaboran esta proclamación que es innovatoria en materia de liberación animal, señalando que otros seres sintientes tienen sus propios intereses que no son, por supuesto, iguales a los nuestros, pero que no por eso son menos importantes que los de los humanos. Por lo tanto, sostiene que usar a los otros animales como si existieran para experimentar con ellos, para vestirnos con ellos, para comerlos, maltratarlos o por cualquier otra razón dañarlos, es moralmente injustificable. Esto desde el lado de la filosofía moral y política. Entonces vamos viendo cómo todos los sectores, cada uno dentro de su ciencia, van proclamando y se van expidiendo respecto del estatus jurídico de los demás animales y la evolución de la sintiencia y todo lo que implica en nuestra vida cotidiana. Veamos un poco la evolución jurisprudencial que ha tenido en nuestro país esto de la sintiencia. Yo les decía que el primer caso, y que fue el primer caso a nivel mundial en que se declaró sujeto sintiente, sujeto de derecho a un animal no humano, fue el de Sandra. Sandra era una orangutana que vivía en un zoológico de Buenos Aires, en pésimas condiciones, en una jaula no acorde a las necesidades de su especie, y en 2015 AFADA, que es la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales,
junto con el doctor Andrés Gil Domínguez, conocido constitucionalista, promueven, primero se promovió un habeas corpus, pero finalmente se promovió una acción de amparo que le tocó resolver a la doctora Elena Liberatori, jueza contenciosa de cuarta nominación de Cava. Y bueno, la tuvo bastante difícil la doctora Liberatori como jueza, porque era el primer caso en donde se le planteaba que la orangutana estaba en condiciones, en tanto objeto propiedad del zoológico de Buenos Aires, que no se condecían con las que debieran ser, en tal sentido estaba siendo víctima de actos de crueldad. Pero por otro lado, pertenecía como objeto, como cosa al zoológico. Y le venían a plantear esto del habeas corpus, de trasladar a la orangutana, de sacarla de allí y colocarlo, llevarla a un santuario. Entonces decía ella, ¿qué hago? Porque por un lado es cosa, pero por el otro lado es víctima de actos de crueldad y no se le había planteado nunca a ningún juez. Entonces ella, luego de hacer muchos estudios de tipo moral, incluso haciéndose eco de la declaración esta de Cambridge, de otras declaraciones, de estudios sobre sintiencia animal, finalmente decide hacer una interpretación de las leyes, no estática, sino dinámica. Y concluye en esto. Entendió imperiosa la necesidad de realizar una interpretación de este tipo, que no sea estática, sino dinámica, y reconocerle a los animales no humanos el carácter de sujetos de derecho. Sostuvo que se trata solamente de reconocerle a Sandra sus propios derechos como una obligación de respeto a su vida y a la dignidad que tiene todo ser sintiente, entre otras consideraciones, que la verdad es un fallo que es un lujo para leerlo, porque está muy bien estudiado varias aristas, y tras hacer todo un estudio de los lugares a los que Sandra podría llegar a ir, porque había que trasladarla a otro país o a otro país que todavía no se sabía en principio cuál iba a ser, deciden hacerlo en santuario, un santuario que está ubicado en Florida, en los Estados Unidos, que se llama Center of Great Apes, y ahí está Sandra actualmente, y ha cumplido años recientemente, no me acuerdo si 40, 41 o 42 años, pero ella está ahí y está en perfecto estado de salud. Luego de Sandra, este precedente de Sandra a nivel mundial, le abre la puerta a la declaración de sintiencia de otros animales. Y así tenemos a Cecilia, pero Cecilia fue la primer animal no humana, una chimpancé, no una orangutana, en ser declarada sujeto de derecho, pero a raíz de una acción de habeas corpus, promovida por la misma AFADA, en donde ahora intervino otra autoridad judicial, y decidió hacer lugar al habeas corpus, que versó sobre la privación ilegítima de la libertad de este animal no humano, como cualquier humano, porque es un habeas corpus, y decide la jueza María Mauricio declararla sujetos de derecho con la consecuente luego reinserción o traslado hacia otro centro, digamos, de primates que está en Brasil, en Sorocaba. Ella, Cecilia, había vivido muchos años en condiciones terribles en el zoológico de Mendoza, desde ahí, de donde finalmente, tras la declaración como sujeto de derecho, termina siendo trasladada. También sucedió lo mismo con otros animales de otras especies, como la elefanta Mara. Este elefante era una elefanta de 50 años de edad que fue rescatada de un ex zoológico de la ciudad de Buenos Aires, en donde era sometida a actos de maltrato y de crueldad por parte de los entrenadores. Hoy a todas luces esto impensado y gracias a Dios no tenemos circos con animales. Llegó de un decomiso por este maltrato y también luego de ser considerada por una sentencia judicial persona no humana. Fíjense que acá ya habla de persona, no solamente de sujeto de derecho. En el año 2020 se dispuso el traslado de esta elefanta a un santuario de Mato Grosso en Brasil. También tenemos acá el monito Carayacoco, no sé si ustedes recuerdan, en plena pandemia, año 2021, cuando regían medidas por las cuales nosotros de restricción no nos podemos mover de nuestros hogares, termina siendo rescatado como un hallazgo casual dentro de un operativo, porque los vecinos se habían quejado en Buenos Aires porque había una casona en donde estaban realizando una fiesta clandestina, y en ese contexto, cuando cae la autoridad policial, se dan con que, además de la fiesta clandestina, adentro de un placar estaba Coco, este monito caraya que le faltaban piezas dentales, que tenía huesos fracturados, estaba en el oscuro y estaba en unas condiciones terribles, prácticamente se movilizaba arrastrándose. En este caso,
el doctor, por entonces era el fiscal de la UFEMA, de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, doctor Carlos Rolero Santurian, solicitó que Coco fuera declarado primero persona física no humana y que se dispusiera su traslado a un centro de recuperación. Primero se discutió si iba a venir acá a Córdoba, tenemos una reserva de monóscara allá, finalmente por las condiciones en las que Coco se encontraba, que no podía defenderse de otros congéneres, de otros animales de la misma especie, porque estaba muy deteriorado en cuanto a su salud y no tenía movilidad física, se decide que quede en Fundación Sorba, pero fue declarado como sujeto de derecho también y que quedó en Fundación Sorba al cuidado de ellos en Buenos Aires, hasta que finalmente el año pasado, bueno, debido a muchas complicaciones que él ya tenía en su salud, termina muriendo. También tenemos a Lola Limón, les voy pasando yo distintas especies para que vean, pero hay muchísimas declaraciones de sintiencia, principalmente en Buenos Aires, en Cava. Lola Limón es la primer felino que fue declarado en 2022 sujeto de derecho. Fue rescatada en 2019, venía como típico rescate de mascotismo, y tras ser declarada animal no humano, sujeto de derecho por la titular del juzgado de primera instancia en lo penal juvenil, contravencional y faltas, número 3, la doctora Cavaliere, la magistrada dispuso que ella quedara libre de cualquier medida de restricción legal. Lo que se quiso hacer tras la declaración de sintiencia fue trasladarla ahora al ecoparque, pero no en condición de propiedad, de un objeto de su propiedad, sino para su rehabilitación y posteriormente ver si podía este ejemplar ser reinsertado, porque muchas veces, por más buena voluntad que haya, es imposible su reinserción en entornos naturales. Acá también no voy a profundizar, este es un caso de Córdoba, la matanza, lo que se conoció como el biocidio de Dean Funes en 2013, en donde se produjo un envenenamiento masivo de animales en situación de calle, de perros mayormente, pero también había gatos y aves que murieron por contacto con este veneno, que es un agrotóxico llamado metomil, que había sido colocado a instancias de funcionarios de la municipalidad y quien estaba a cargo de la misma, en albóndigas de carne que esparcieron la noche del 27 de abril, ya estamos en aniversario, faltaban 2 días para el festejo de la conmemoración del Día de los Animales. En esa ocasión murieron al menos 211 perros domiciliados, solo los domiciliados que han sido listados, más todos los que estaban en situación de calle, y allí se hizo un juicio, un primer juicio, que fue absuelto, bueno, se había determinado básicamente en una Cámara de Crimen que había cierta responsabilidad desde el entorno municipal, pero no se podía afirmar la autoría, ocasionó una casación por parte de la querella, se fue al Tribunal Superior, dispuso el Tribunal Superior, la Sala Penal, un juicio de reenvío, se hizo el juicio de reenvío en la Cámara Octava del crimen de esta ciudad, y entonces a partir de la sentencia 66 del 27 de octubre del 2022, además de haber una condena en contra de efectivos que habían recibido la orden, estos empleados municipales de Dean Funes, más quien estaba a cargo de la intendencia, el secretario de gobierno a cargo que había dado la orden, se los condenó a una pena muy alta, se lo condenó a él como responsable de haber dado la orden, por el delito de daño calificado agravado por el uso de veneno, que tiene una pena hasta 4 años. Se le dio 4 años de prisión efectiva en concurso ideal con delito de crueldad animal por la infracción a la ley 14.346 del artículo 3, inciso 7, matarlos por solo espíritu de perversidad. A los otros también se los condenó, pero con un grado de responsabilidad menor, ya que, bueno, era diferente la responsabilidad, no vamos a ahondar hoy en esto, pero es un antecedente muy importante, porque fue una pena de prisión efectiva que no se ha hecho efectiva todavía porque está un recurso de casación en el Tribunal Superior. Pero ahí lo relevante es que además de citar los jueces de la Cámara, la Declaración de Cambridge, la Carta de lo Viviente, se dijo que son sujetos pasivos, todos estos animales, se declaró que son sujetos sintientes, se dijo efectivamente que lo son, y que son sujetos pasivos, y esta es la primera vez que se habla de que sean sujetos de derecho dentro, por lo menos de lo que es nuestra provincia, a más de otros fallos que con posterioridad seguramente les va a hablar la doctora Patricia Farías, así que también fue un antecedente muy importante a nivel local. También hubo declaraciones de sintiencia de canarios el año pasado, marzo del año pasado, en donde en un allanamiento, como les dije, las aves también tienen conciencia, y bueno, ni hablar que son seres sintientes, fueron rescatados, no son estas, esta es una imagen ilustrativa, estaban en pésimas condiciones y hubo declaración judicial de sintiencia de estas aves.
esta filmina, la verdadera dificultad no está en preguntarnos si un animal humano puede ser defendido, sino en sostener sin contradicción que puede ser víctima y al mismo tiempo negarle toda posibilidad de defensa en su favor. Y esto viene un poco a colación de poder, perdón, se me fue la filmina, de arribar a una conclusión personal, pero yo creo que se puede extender a muchos de ustedes, seguramente deben pensar de manera similar. Lo suelo hablar con colegas abogados animalistas, que hoy ya no podemos dudar que los demás animales sienten. Ya llegó un punto en el que esta discusión tiene que ponerse en el tapete a nivel legislativo, cambiar el estatus jurídico de los demás animales con todo lo que implica que sean una cosa, y no solamente por la fisura que provoca dentro del ordenamiento jurídico argentino, por el lado del derecho privado, el derecho civil, y por el otro lado del derecho penal, que tenemos cosa, objeto, y por el otro lado víctima, sujeto pasivo, sino porque además, y en una filmina muy anterior, yo se los había proyectado, solo que me quedó más adelante, que también hay una fractura dentro del derecho penal propiamente dicho. Porque miren ustedes esto. Dentro de nuestro Código Penal tenemos nosotros algunos artículos que hablan de los demás animales, los tienen incorporados en tanto objetos, como parte del derecho de propiedad de cada uno de nosotros y de disponibilidad respecto a esos objetos que nosotros los humanos tenemos en relación a ellos, tal como el artículo 183 de daño, el 184, donde están los daños agravados que se aplicó en el biocidio de Dean Funes, el 167 ter y los siguientes, cuando habla del delito de abigeato, está hablando del animal en tanto cosa, propiedad nuestra de los humanos, pero a la vez son sujetos pasivos de la ley 14346, son víctimas, y a la vez también son sujetos pasivos de los ilícitos contemplados en la ley de prohibición de carreras de perros. Y si quieren podemos ir más allá, aún dejando la institución o el instituto del estado de necesidad justificante, en donde frente a un determinado contexto nosotros los humanos estamos autorizados a dañar un bien jurídico en orden a salvaguardar uno mayor. Imagínense si además nos pusiésemos a estudiar un poquito qué pasaría en el caso del artículo 34, inciso 7, cuando habla de la defensa de la persona o los derechos de un tercero. Ese tercero, esos derechos de ese tercero, esa persona a la cual nosotros podríamos defender, ejercer la legítima defensa de ese tercero, ¿podría ser un animal no humano? Bueno, los dejo con todos estos interrogantes. A mí no habría mucha dificultad, pero por supuesto que esto genera una resistencia y una reticencia en la sociedad y principalmente en el mundo del operador judicial, en los sectores de la dogmática, pero ya se están empezando a hablar de todas estas cuestiones y se están empezando a dar casos concretos en donde los operadores judiciales se plantean la posibilidad de realizar un tipo de interpretación de esta naturaleza sin que ello conlleve, digamos, que sea algo disparatado. Decía Schopenhauer una frase similar, o por lo menos se le atribuye a él, que toda idea nueva o toda verdad pasa por 3 etapas. Primero es ridiculizada, luego es combatida y finalmente es aceptada. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Rinaldoni. La verdad que ha sido un repaso muy rápido por una cuestión de tiempo. Verán que es un tema que es sumamente rico, prolífero. Y sí destacamos esta idea que es central, ¿no? Esta suerte de dilema normativo que tenemos en nuestro ordenamiento, pero veamos, o viendo de alguna forma el lado bueno de esto, todos los avances que nos fue marcando la doctora y esa recepción en la jurisprudencia argentina, y ahora lo vamos a ver más en profundidad, nos da una suerte de panorama alentador también. Entonces, desde ya muchas gracias y muy interesante. Esperamos en algún momento poder profundizar más también sobre estos temas. Bueno, gracias. Muchas gracias. Ahora le invitamos entonces a la doctora Farías. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Faría, como ya lo anticiparon, soy vocal de la Cámara de Acusación.
Este encuentro es interdisciplinario y a su vez nacional. Quiere decir que están presentes no solamente ustedes aquí, sino también a través de la pantalla, a través del Zoom, personas de otras provincias y de otras formaciones que no son estrictamente jurídicas. Entonces voy a empezar diciendo qué es ser vocal de la Cámara de Acusación. ¿Qué es la Cámara de Acusación? La Cámara de Acusación en la provincia de Córdoba es la única, es la que tiene a su cargo la apelación, los recursos de apelaciones de todas las defensas que se hicieran. Vendría a ser el más alto tribunal de apelación de la provincia. Posteriormente se encuentra en algunos casos solamente el Tribunal Superior de Justicia. En algunos supuestos, no en todos. Para llegar a resolver en la Cámara de Acusación es necesario previamente que haya intervenido el fiscal de instrucción. El fiscal de instrucción, una vez que emite su resolución, esa puede ser controvertida, sea por el imputado, sea por el creyente particular, va al juzgado de control, que es la instancia juzgado de control, que en otras provincias se llama juzgado de garantías, que es quien resuelve respecto de ese planteamiento que se hubiera hecho, y contra esa resolución, el defensor, el querellante e incluso el mismo Ministerio Público Fiscal puede ir en apelación a la Cámara de Acusación. Entonces, ese es el lugar donde llegamos. Destaco esto porque cuando estamos hablando de maltrato animal y la pena que tiene, que es bastante escasa, implica bastante esfuerzo procesal llegar a estas instancias que son de las que les voy a comentar. La ley 14.346, que es la que está vigente, conocida como ley Sarmiento, por eso es la imagen. ¿Por qué es conocida como ley Sarmiento? Porque ya Sarmiento formaba parte de una sociedad protectora de animales y también había legislado respecto, a través del Poder Legislativo obviamente, una ley básica de lo que es el maltrato animal, compuesta de 2 o 3 artículos. Recién en el año 1954 viene la siguiente. Dice, pero en esta ley, la del 27 de octubre de 1954, se establecen penas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales. Veamos, estamos hablando de 1954. Yo quiero que ustedes adviertan el contexto histórico en el cual está esta ley de protección, que hoy la estamos criticando, y muy bien que sea así y que miremos para adelante. Pero fíjense qué sucedía en ese momento con las publicidades de la época. Publicidades que tenían que ver con el concepto que nosotros teníamos de cómo se trataban a las personas. Fíjense, en 1940 tenemos esta publicidad, evita esta escena, allí a la mujer le pegan, claramente se advierte, porque no había comprado el líquido para que no se corran las medias. En 1952, el castigo estaba dado porque la mujer, por estar afuera, no había podido probar lo fresco que era el café. En 1954 tenemos esta ley de protección animal, que fíjense, prohíbe el castigo. Recién, mucho tiempo después, en diciembre del 2016, la ley 27.330 de prohibición de carreras de perros prohíbe la carrera de galgos. Pero fíjense, eso es la prohibición de carrera específicamente de galgos, si bien después lo podemos llegar a extender. Al ser de galgos, se dudó si era realmente en protección al animal o por los recursos económicos que esto se producía, que estas carreras producían. Se trabó. No, que siga. Se trabó. Bueno, a los que no estuvieron ayer, esto no sucedía. Así que son problemitas técnicos, pero ya lo resolvemos pronto. Y si no, lo podemos ir pasando. Este es el contexto histórico en que se dicta la ley 14.346.
Debemos considerar, cuando hablamos de animales, cómo beneficiamos o perjudicamos a otros individuos por actos u omisiones e intentamos hacer lo que es mejor para dichos individuos. Acá tenemos que diferenciar lo que es el arco reflejo de lo que es sintiencia. Cuando hablamos de arco reflejo es un mecanismo dual en donde la orden va hacia el cerebro, pero directamente al músculo. Quiere decir que no llega a ser nunca experimentado al no ser el proceso de un centro nervioso como resulta el cerebro. Aquí se encuentran presentes los veterinarios que disertaron ayer, seguramente ellos podrían ser más precisos. Pero a mí lo que me interesa es que veamos esto. Esto es un arco reflejo. Es más o menos como cuando cruzamos las piernas y nos golpeamos aquí. No hay una experiencia, no hay una orden. Es simplemente la respuesta a ese movimiento. En la sintiencia es la capacidad de ser afectado, tanto en forma positiva, entendiéndose como beneficiosa, o en forma negativa como un perjuicio, sea este físico o psicológico. No es la mera capacidad de recibir estímulos, como estábamos hablando en esta oportunidad, sino que es la capacidad de tener experiencias. Eso es la diferencia entre acto reflejo y sintiencia. Entonces, la sintiencia es experimentar lo que le sucede a sí mismo, algo interno en el cuerpo, o experimentar algo externo en el ambiente. Uno tiene conciencia de su propio cuerpo, de una persona o de un sujeto diferente al resto del mundo. ¿Qué quiere decir tener conciencia del cuerpo? Sentido de propiedad, el propio cuerpo es el que se mueve, sentido de agencia, se actúa con intención, y también autoconciencia conceptual, tener un concepto de uno mismo como poseedor de determinadas condiciones que los diferencian del resto. Son experiencias subjetivas o conocimiento de algo para lo cual se requiere de un cerebro o un sistema nervioso central, que es lo que sirve para el procesamiento de información. Por eso sí, recordemos lo que dijimos recién del sistema dual. No, aquí se requiere un sistema nervioso central. ¿Esto qué va a implicar? Permitir el disfrute, bienestar, felicidad, y también, en caso de maltrato, dolor o sufrimiento. ¿Quiénes entonces no son seres sintientes, por más que sean seres vivos? Los que no poseen un sistema nervioso centralizado. No hay nada en su fisiología que les permita tener sintiencia, aunque con el caso de las plantas pueden percibir, pueden tener sensibilidades y crecerse en función de eso. Reacciones a estímulos externos e incluso pueden desarrollar movimiento. Tal es el caso como la esponja, la anémona de mar, la estrella de mar. Vamos a pasar ahora sí al ámbito de la jurisprudencia, vamos a repasar nuevamente los casos que nombró la doctora en cuanto a los casos Sandra y Cecilia de Argentina, y también sumar el oso Chucho de Colombia y el elefante Caban. En cuanto a Sandra, como dijo la doctora Rinaldoni, es una orangutana que vivía en el zoológico de Buenos Aires, interpone primeramente una acción de habeas corpus, posteriormente se transforma en amparo, y actualmente se encuentra en Florida. Fue bastante difundida, la filmina que aparece es la de TN. En el caso de Cecilia, en esta oportunidad Sandra se le considera persona no humana. En el caso de Cecilia, también a través de una acción de habeas corpus en el año 2017, se le considera un sujeto de derechos. No tiene tanta suerte Chucho, que vivía en cautiverio, es un oso de los anteojos por su forma física, en la ciudad de Manizales, que es en Colombia. Fue trasladado al zoológico de Barranquilla en 2017 porque la Corte consideró que no tenía derechos, porque no es humano, y que corría más riesgo estando encerrado que en libertad por todo el tiempo que estaba en ese encierro. Por último, Caban, conocido como el elefante más solitario del mundo, porque vivía en un zoológico de Pakistán para diversión, como eran en aquellas épocas de todos los visitantes del zoológico, y además para retribución de quienes eran sus cuidadores, porque con un gancho le castigaban en las ancas del animal, entonces él estaba acostumbrado a extender la trompa, obtenía monedas, las tiraba y eran recogidas. Entonces estaba siendo no solamente maltratado, sino obteniendo beneficios con ese animal. Después, ¿por qué es el más solitario? Porque su pareja había muerto hace 35 años y estuvo solo todo ese tiempo. Recién se logra que esté en un santuario en Camboya a raíz de
la cantante Cher, no sé, seguramente todos la conocen, que impulsó la liberación de esta persona. Bueno, vamos a volver un poquito. Con esto del cambio de tiempo se me quita la voz, los labios. Bueno, vamos a ir ahora sí, después de haber hecho este repaso de nivel mundial, donde tenemos los 2 casos de Argentina que les dije yo, más los que le mencionó la doctora, y las otras suertes que tuvieron por la misma época en otros lugares del mundo. ¿Cuál es la recepción jurídica de la sintiencia animal y la proyección en la jurisprudencia penal? Acá vamos a poner un caso del Tribunal Superior de Justicia. La exhibición que voy a hacer es cronológica. Entonces, no va a tener una secuencia en función de los temas, sino del tiempo, porque es a los fines de ver cómo vamos evolucionando o sobre un escalón construyendo otro para lograr una mayor defensa de los derechos del animal. Una yegua se desploma, dice el título, mal alimentada. Estaba preñada de 8 meses acarreando arena del río. La causa es Herrera y es del año 2015. ¿Por qué se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia? Porque el imputado, luego de ser condenado, interpuso un recurso de casación contra una condena nada más que de 20 días. Y en suspenso, obviamente, por el delito de maltrato animal estipulado en el artículo 2, inciso 4. Eso sí los voy a ir mencionando, no tenemos todos los incisos, después si el tiempo nos da, les mencionaré los otros que tienen la ley. Emplearlos en el trabajo cuando no se halle en estado físico adecuado. ¿Qué es lo que se notaba, qué es lo que se advierte aquí? Esta yegua literalmente se desploma, se cae. Acarreaba arena del río. No es solamente un exceso de peso, sino que al estar mojado, recién sacado del río, era más pesado. A simple vista ya se notaba. Estaba preñada de 8 meses. El embarazo de una yegua dura 11 meses, con lo cual 8 meses implica que es altamente notorio. Todas estas cosas se consideraron a los fines de determinar el dolo. ¿Qué quiere decir el dolo? Es la intención y el conocimiento con el cual está actuando. Y fíjense, era carrero de profesión, entonces no podía desconocer esta situación que estamos hablando, no podía desconocer que su animal estaba preñado, no podía desconocer que tenía excesivo peso. También se valoró que pudo haber pedido prestado un animal. ¿Por qué se valora esto? Porque también, por ser carrero de profesión, consideraron que era su medio de vida, que no sabía, trataron de evitar la acción dolosa. Pero resulta que apenas le secuestraron el animal, él con su grupo de amigos consiguió otro prestado para continuar el trabajo. Se confirma la condena. Ahora vamos a entrar a los casos que están en la Cámara de Acusación. En la parte superior, aquí dice terminado, porque se confirma la sentencia. En los casos sucesivos, en la parte superior, ustedes van a ver si la causa está terminada. Lamentablemente en algunos casos si está en archivo y en otros si está activa. En archivo quiere decir que sin estar del todo resuelto, no se continúa trabajando con la causa. En estado activo implica que luego de los recursos continúa esperando la sentencia, llegar a una sentencia en juicio definitivo. De la Cámara de Acusación tenemos este primer caso que es del año 2016. Fuentes, Raúl Alfonso, por supuesto infractor de la ley. Acá decimos como título, no importa quién es el propietario, sino quién la puede cuidar. ¿Quién apela? Apela el querellante particular, que es la Fundación Sin Estribos. ¿Cuál es el fundamento de la apelación? Que se equivoca en el eje del planteo al determinar qué es la propiedad. Entonces es entregado a su propietario. Incluso en una propiedad que estaba cuestionada, porque ¿cómo había acreditado esta persona la propiedad?
con algunos amigos que habían dicho que sí, pero en forma dubitativa, con tiempos inciertos y bastantes incoherencias, que él era dueño de ese animal, y también con la libreta sanitaria. La libreta sanitaria no acredita la propiedad. El imputado conducía el carro, esta es la situación del maltrato, azotando a un animal desnutrido y estaba acompañado de 2 personas más que iban saltando. Al estar saltando 3 personas en el carro, en este mal estado que estaba, le dificultaba al animal traccionar. El juez confirma la entrega, confirma el decreto, del Ministerio Público Fiscal, en donde se entrega había dispuesto el fiscal entregar en carácter de depositario judicial al propietario. El propietario era el padre del que iba manejando el carro, el padre del maltratador. Cuando llega a la Cámara de Acusación, nosotros revocamos la resolución y, en definitiva, consideramos que no importa quién sea el propietario. Interesa hacer cesar los malos tratos, la situación de desnutrición, las lesiones que presentaba el animal, porque más allá de que yo les dije que cuando es detectado era porque estaban saltando y se dificultaba la tracción que llevaba el animal, también se detecta la lesión en la pata trasera que le impedía cualquier tipo de trabajo y se lo entrega a quien lo puede cuidar, que en definitiva fue la Fundación Sin Estribos, la parte querellante. Respecto de esto y de muchas otras sentencias que vamos a ir repasando, yo quiero resaltar la actividad de Policía Judicial y también de la Policía de la Provincia de Córdoba. Porque si bien yo les conté el proceso desde que está en la Fiscalía, para que llegue a la Fiscalía hay una actividad previa. Y es muy, muy importante. Esta actividad previa está determinada por la intervención, la mayoría de los casos en flagrancia, muchas veces por llamados telefónicos anónimos, en donde se detecta el maltrato. Y después viene todo el cuerpo de Policía Judicial, encabezado por los médicos veterinarios, que son los que nos dan la información válida, la que nosotros podemos considerar si llega al límite o no de maltrato. Nosotros no podemos eso saberlo. Sí nos proporcionan ellos toda la información. Y pareciera que allí acaba la investigación de Policía Judicial, pero no. Hay muchos otros más elementos. Esta fotografía legal, esta planimetría legal, están los croquis que se efectúan, y después muchas veces también los seguimientos. Entonces, no es un trabajo, por más que acá estemos hablando de ley y ley aplicada en el caso concreto, no es solamente un juez o un fiscal que están trabajando, es un gran grupo que permite que lleguemos a estas conclusiones. Bueno, este es el caso Boldetta Medina, muy renombrado y considerado en la época en que se dictó, que es del año 2017. Aquí se tuvo en cuenta el carácter doméstico de los perros y el vínculo afectivo creado. La imputada apela a la resolución de prescripción, porque ella consideraba que si su causa había prescripto por el paso del tiempo, la prescripción se da cuando el tiempo, reitero esto, no para los que estén en el derecho, sino para el público en general, cuando se supera el tiempo de la pena, corresponde dictar la prescripción. Y es como si el delito no hubiera existido. Existen precedentes del Tribunal Superior de Justicia que en esos supuestos los elementos secuestrados deben volver a la persona que le fueron sacados. Pero en este caso, eso es lo que consideraba ella, le correspondía la devolución de los perros secuestrados. ¿Cuáles eran los elementos secuestrados? 6 cachorritos y 36 perros adultos. Aquí introdujimos el concepto de que por más que se tratara de un objeto, conforme determina el Código Civil y Comercial del año 2015, reciente para aquella época, era un animal vivo. Se rechaza el reduccionismo neurológico por considerar que, como no es un ser pensante, no tiene sentimientos.
A eso me refiero con el reduccionismo neurológico, porque se podría llegar a la comparación en que una persona, un ser humano en estado vegetativo, tampoco puede pensar. Entonces tampoco podría ser protegido. Ese y muchos otros ejemplos más, pero creo que ese es el más claro. Y también se tuvo en cuenta el carácter de doméstico. Son animales de compañía. O sea, ayer dijeron que prácticamente no se utiliza el término mascota. Retomando un poco lo que dijo la doctora, el artículo 227 del Código Civil y Comercial del año 2015 dice que son cosas muebles, las que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa. Pero, ¿qué rescato del Código Civil? El artículo 240, que establece un límite al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. No se debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. Está textual escrito. Pero no solamente nos basamos en ese fallo, en estos dos artículos, sino también en la Declaración Universal de Derechos del Animal, que mencionó la doctora, que se firma en Londres en 1977. Estos no están incorporados, los tomamos como de referencia. También DUBA, que es el proyecto de Declaración Universal sobre Bienestar Animal, en donde se determina que la condición y derechos que deben reconocerse a los animales humanos dependientes. Este sería el caso del perro, de los gatos, etc. La entrega, a pesar de la prescripción, a pesar del planteo, se confirma a la Fundación Sin Estribos. En un primer momento fue en carácter de depositario judicial. ¿Por qué en carácter de depositario judicial? Porque comenzaba la investigación y podrían necesitarse para alguna ampliación de la prueba o algún informe. Pero ya en esa instancia, en el momento de prescripción, no eran necesarios ningunos nuevos estudios sobre estos animales, entonces se hace la entrega en carácter definitivo, que si bien se lo hace a la Fundación Sin Estribos, porque era la parte querellante y porque era la que se había convertido en depositario judicial, esta fundación se había encargado de repartir estos animalitos a distintas familias de adopción y ya había pasado 2 años y 3 meses. Entonces, por eso se tuvo en cuenta también la calidad de animal doméstico. Además de eso, también existía la información de que no era conveniente que regresaran a ese lugar. Bueno, pasamos a otro caso. Innecesarios castigos para el trabajo. Esto es en el año 2017. Se refiere, como la imagen lo muestra, a un caballo. ¿Cuál era la infracción de Toledo? Toledo es el nombre del imputado. Está dispuesta en el artículo 2, establecida en el artículo 2, inciso segundo, que es asusarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas. El fiscal efectúa la acusación. La defensa se opone a esa acusación. Va al juzgado de control, confirma el juzgado de control la acusación del fiscal y llega a la Cámara de Acusación. ¿Cuál era el hecho? Este caballo estaba siendo asusado por el imputado con un palo o una especie de varilla que tira cuando ve que pasaba un personal policial. El animal se encontraba en buen estado, pero esa era la primera impresión que uno tenía. Esa era la impresión que tenía el personal policial cuando lo detiene en flagrancia a esta persona. ¿Por qué? Porque le estaba pegando. Gracias a la intervención de los médicos veterinarios se determinó que tenía manchas de sangre en las rodillas, cicatrices viejas y también estaba traccionando con exceso de peso. ¿Eso por qué no fue advertido a simple vista? Porque estaba toda oculta la carga que llevaba. En este caso,
no siempre estamos de acuerdo. Los vocales, creo que eso me faltó decir, en la Cámara de Acusación se integra por 3 vocales o 3 jueces. No siempre estamos de acuerdo, entonces cada uno emite el fallo, el voto, en el sentido que considera adecuado. En este caso, por mayoría, se resolvió que continuara la investigación. ¿Por qué? Porque era necesario determinar si efectivamente ese palo que allí dice, pero que era como una especie de látigo por la varilla, le estaba causando un dolor excesivo. Eso no surgía del informe. Respecto de las cicatrices viejas, si eran propias del pelado del carro, o si tenía otra, y que se determinara bien cuál era el peso, porque eso se descubre después. Sin embargo, la minoría consideró que correspondía el sobreseimiento porque el animal estaba en buen estado de salud general. La mayoría consideró que había que verificar o ser más detallistas respecto a estos elementos, porque de ser un elemento de estímulo a ser un elemento de castigo, no podíamos nosotros resolverlos en ese momento con la prueba que había. No podíamos tampoco determinar esas manchas de sangre ni esas cicatrices a qué correspondían. Bueno, por ser un animal doméstico y sin lesiones, se entrega al propietario. Yo pongo estos títulos porque pareciera que todos los casos son iguales. Es el dueño, no se lo entregamos, no es el dueño, se lo entregamos a la fundación que iniciar. Allí se tienen en cuenta muchas circunstancias. Como dije al comienzo, no importa quién es el propietario, sino quién se encuentra en condiciones de cuidarlo. ¿Cuál es la finalidad primaria que tenemos, tanto en la investigación penal preparatoria que lleva la Fiscalía? Es hacer cesar el delito. Es decir, que el animal deje de sufrir, que el animal se alimente, que el animal reciba buenos tratos y ajeno a los actos de crueldad. En este caso, es del año 2020. Fuente es el imputado. El Ministerio Público Fiscal entregó el equino a la hija del imputado de maltrato. El juzgado de control, sin embargo, lo entregó a la Fundación Sin Estribo, también como querellante particular. Sin embargo, el imputado apela la entrega en carácter de depositario judicial que se le hace a esta fundación y por mayoría ratificamos la decisión que toma el Ministerio Público Fiscal, es decir, de la entrega a la hija del propietario, a la dueña, mejor dicho, que era hija del que se encontraba en ese momento allí, en virtud del estado de salud en que se encontraba el animal. El animal tenía perfecto estado de salud, estaba sin lesiones visibles, ni visibles ni tan visibles, no tenía cicatrices, se encontraba bien alimentado. Entonces ustedes se preguntarán, y nosotros nos preguntamos también en su momento, ¿por qué se secuestró el animal? Porque realmente demostraba cierto malestar. Y ese malestar se referían a cólicos, a una situación pasajera que no había sido advertida por el imputado. También se tuvo en cuenta que se trataba de un animal doméstico. Tuvimos en cuenta los parámetros que nos da duda, la Declaración Universal de los Derechos del Animal. Cuando el fiscal le hace la entrega a la señora del caballo, no hubo un desentendimiento, no se lo entregó simplemente, sino que se le dijo que cada tanto se lo iba a revisar. Pero no se puso cómo, dónde ni cuándo. Por eso, otro de los puntos que establecimos en la resolución fue fijar esas condiciones, porque fácilmente es lo que ella podría llegar a decir es que, no sabía que este mes, este año tenía que llevarlo, no sabía a dónde tenía que llevarlo. Entonces, para que estas condiciones de entrega en carácter de depositario judicial fuera efectiva y pudiera ser controlada, era necesario que se determinaran y especificaran bien todas estas condiciones. Y aquí se lo entrega en carácter de depositario judicial, porque si bien tenía cólicos, simplemente no presentaba lesiones, estaba bien alimentado, no consideramos necesario, y allí entramos con el equilibrio de los derechos, por eso también aquí consideramos que se trataba de un animal doméstico. Luego de toda esa información, parecía más pertinente que permaneciera con su propietario
con sus propietarios, bajo control, a que ser secuestrado y sacado del ámbito en el que el animal vivía. Acá tenemos el caso, supongo que todos tenemos algún tipo de mascota. Supongo que también nos vamos de vacaciones, a veces. ¿Qué hacemos con las mascotas? Bueno, ahora tenemos los hoteles pet friendly, pero los bares también. Pero cuando eso no es posible, ¿qué hacemos con nuestras mascotas? Con nuestros animales de compañía, me van a corregir los doctores veterinarios. Los encargamos a un vecino, a un amigo, algún pariente. Y esto es lo que pasó en este caso. Esta perra mestiza de 16 años fue devuelta a su propietaria por falta de dolo. Recuerdan que el dolo es cuando dijimos la intención que tiene de hacerle un daño, en este caso, al animal. ¿De qué venía imputada esta señora? Del artículo 2, inciso primero, que es no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos. El fiscal eleva la causa a juicio, esa causa a juicio es confirmada por el juzgado de control y recién allí llega a la Cámara de Acusación. ¿Qué había dicho el médico veterinario? Había diagnosticado respecto a esta perrita de 16 años deshidratación avanzada, dolores generalizados, crecimiento exacerbado de las uñas, dolor muscular, hipotermia, mucosas pálidas, faltas y pérdida de masa muscular. Bastante deterioro. Ahora, este deterioro, también si alguno de ustedes ha tenido animales de edad bastante avanzada, decaen rápidamente en su evolución. Escafeda, la imputada, le había encargado a la vecina si podía cuidarla, darle alimento y agua a sus perros mientras ella se encontraba de viaje. Entonces, allí no se advierte la intención de ella de abandonar el animal o de no alimentarlo. Lo había dejado. Tampoco se advierte un dolo eventual, es decir, como si ella se hubiera representado esas consecuencias dañosas. Entonces, se sobresee por el artículo 350, inciso segundo, y se le entrega en carácter definitivo a la perrita secuestrada. Esta perrita se encontraba en compañía de otra, de mucho menor edad, 4 o 5 años, que con el mismo tratamiento que le había dado a la vecina se encontraba en perfecto estado de salud. Bueno. Fíjense, así como en algunas oportunidades tenemos en cuenta que por ser un animal doméstico y por la sentencia se lo entregamos al propietario, otras veces, justamente por los mismos argumentos, lo entregamos a una sociedad protectora. Este es el caso de Blandino, del año 2024. La imputada apela el decreto del Ministerio Público Fiscal de la entrega definitiva que se hizo de 16 canes al director de la fauna doméstica de la Municipalidad de Córdoba. Aquí el problema estaba entre esta imputada que recolectaba muchos animales de la calle y los tenía en su casa, y la protectora que lo denunciaba. La protectora se llama Casón Esperanza San Roque. Según la imputada, el motivo de la denuncia era porque cuando la protectora se quedaba sin animales para entregar en adopción, le hacía una denuncia para que le fueran retirados los animales que ella tenía. Entonces allí tenemos un planteo que debe ser analizado, si realmente esta rivalidad o estos problemas era tal. Se le entrega en un primer momento en carácter de depositario judicial a la protectora, por prueba, como les había dicho anteriormente, puede ser necesario fotos, estudios, etcétera, etcétera, y luego a la misma protectora en carácter definitivo, porque también estos 16 perritos habían sido entregados a distintas familias en virtud de la sintiencia animal, por ser animales de compañías de carácter doméstico. El médico veterinario, incluso en este caso en particular, recomendó que no retornen a ese domicilio, y eso fue lo que determinó que no fueran devueltos a esta señora, porque el ambiente no es apto, no les permite vivir y expresarse de manera acorde a su especie por encontrarse hacinados.
estaban muy amontonados esta cantidad de perritos, 16 perritos, en donde no pueden expresarse como la especie lo necesita. Eso les produce un estrés crónico y debe ser considerado maltrato animal. También aquí tuvimos en cuenta el Decreto Nacional 1088 del año 2011, que es de carácter nacional y se refiere específicamente a gatos y perros. Pero también tuvimos en cuenta el Decreto Municipal 11.006, que alude a todos los animales. De allí nos permite sacar conceptos de esto, de lo que es sintiencia respecto de animales de tipo doméstico. Bueno, este es un caso bastante feo. Muerte por asfixia. Se eleva a juicio por actos de crueldad. Una persona tenía en su domicilio 2 animales, 2 perritos, 2 canes, con collar de ahorque. ¿Cómo se llega al lugar? Por un llamado anónimo. Aparentemente, este llamado anónimo es, o era, o fue, de la propia esposa del imputado. Uno de los animales no solamente estaba muerto, sino estaba en estado de descomposición avanzado. Esto no lo decimos nosotros, sino nuevamente con la apoyatura de los médicos, que en este caso hicieron la necropsia. Y el otro animal, también por ahorque, acababa de morir. El imputado apela a la elevación a juicio. Como dije, había un llamado telefónico de alerta, y los canes estaban atados en el cuello y de esa forma se los encuentra. Además, estaban en un mal estado general. No solamente estaban muertos por asfixia, sino estaban mal alimentados, deshidratados, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente tenemos el maltrato por falta de alimentación, agua y todo lo demás, sino también por crueldad. Me refiero al ahorque. Y el desprecio de dejar ese animalito que ya había fallecido, y pese a que uno ya había fallecido por esa modalidad, no le importó tener el otro en las mismas condiciones. Por mayoría se confirma la elevación a juicio porque tuvimos en cuenta el llamado telefónico, las fotos del lugar, el allanamiento que se hace en el domicilio del imputado y la necropsia. Sin embargo, por minoría se consideró, la parte minoritaria, que era necesario ampliar los testimonios, la necropsia misma y la situación geográfica. ¿A qué refería? A que si bien los animales habían sido encontrados en la casa del imputado, era en zona rural, zona abierta, no estaba perfectamente alambrado. Entonces, lo que él alegaba era que no eran sus animales y que habían entrado por un lugar no autorizado. Desconoce la existencia de esos animales y la propiedad sobre los mismos. No obstante, el resto de las pruebas, la forma en que estaban atados, en el lugar en que estaban atados, por eso hablamos de fotografía, de los allanamientos, nos permiten decir que era una posición poco creíble la que él había adoptado para defenderse. Vamos a este. Criaderos sin habilitación. ¿Qué tema? Aquí no solamente encontramos actos de maltrato, sino también actos de crueldad. La imputada se llama Bienek. Está imputada por el artículo 2, inciso primero, que dice no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos. Y también el artículo 3, inciso 7, lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios, y esa es la hipótesis de nuestro caso, o matarlos por el solo espíritu de perversidad. Nos vamos a centrar en la del medio porque es la del caso. La imputada apela a la elevación a juicio. En primer lugar, niega la existencia de clandestinidad en su criadero. Decía que tenía autorización para funcionar, exhibe el número de autorización y la entidad que se lo había dado. Y también que en este criadero habían animales en libertad en todo el predio, pero también habían caniles muy pequeños con boyeros eléctricos. Entonces ella decía que no se podía determinar cuántos animales habían sido afectados por el boyero eléctrico, ni cuándo, ni si eran todos, ni cuántas veces esos animales.
No obstante ello, confirmamos la elevación a juicio. ¿Qué dijo el médico veterinario? Sostuvo que los animales presentaban dermatitis compatible con sarna, enfermedad avanzada, sufrimiento innecesario por estar encerrados de modo permanente en corrales, con boyeros eléctricos, sin poder expresar su comportamiento de especie, teniendo un estrés continuo que afectaba la salud. Fíjense que este informe es respecto de los que estaban en ese cuadrilátero con boyeros eléctricos. Los restantes animales que se encontraban sueltos gozaban de perfecta salud. No sé si ustedes saben, los animales cuando están en los criaderos tienen un periodo útil, digámosle, que son utilizados para la reproducción. Después, no. Probablemente, presumimos, se tratarían de estos animales que en vez de darlos en adopción, directamente los tenían encerrados y bajo esas condiciones. La asociación ADMA, Amigos del Mejor Amigo, coinciden, diagnosticaron sarna demodésica debido a una baja del sistema inmunológico por falta de alimentación, carencia de alimento de tratamiento veterinario, hacinamiento y también el uso de los boyeros. Eso quedó probado en todos los momentos. También allí fue policía judicial, fotografías del lugar, inspección del lugar, comprobación, porque también decían que los boyeros estaban desactivados, que eran boyeros eléctricos, pero no daban electricidad. No, sí daban electricidad. Todo eso fue comprobación de policía judicial. ¿Qué pasa con la afirmación que decía que era un criadero habilitado? Gran tema ese. ¿Qué es o qué implica la habilitación de un criadero? Para tener un criadero es necesario cumplir con normas municipales. ¿Cuáles son esas normas? Habilitación comercial o permiso, normas de zonificación. Cuando hablamos de zonificación nos estamos refiriendo a espacio geográfico adecuado, a terreno adecuado. En el día de ayer veíamos muchas fotos que nos mostraron los doctores autorizados, pero resulta que estaban todos los perritos en caniles que eran muy estrechos o de cemento. Entonces, a eso nos referimos a normas de zonificación. Condiciones sanitarias y que proporcionen bienestar al animal. ¿Qué exhibía esta señora como prueba? Que ella estaba inscripta y proporciona el número de la Federación Cinológica de Argentina, conocida como FCA. Pero nada que ver una habilitación municipal, una habilitación para tener un criadero habilitado con lo que proporciona esta FCA. ¿Qué da la FCA? Lleva el registro genealógico de los perros de raza. Emite un pedigrí. Es un certificado de origen que tienen los animales. Regula y fomenta la crianza de razas caninas. Y por último, esta FCA, que es argentina, está afiliada a la FCA International. Entonces, el pedigrí que sale de las personas que se encargan de la cría de los animales y que están inscritas aquí, también tiene una validez de los pedigrí de los animales de su criadero de modo internacional. Entonces, ¿de qué nos estaba hablando esta señora? De que sus animales eran de pedigrí. Los que estaban sueltos y los que estaban en el boyero. Pero no era lo que a nosotros nos interesaba. Nosotros queríamos saber si realmente tenía esta habilitación municipal. Es decir, si tenía la habilitación comercial, pero fundamentalmente por el estado en que se encontraban los animales, si tenía estas normas de zonificación y no animales, mucha cantidad de animales en lugar tan estrecho, y con condiciones sanitarias y bienestar animal deplorables, más allá de la salud, justamente por las condiciones de encierro que tenían. ¿Esto dónde después? En la ciudad de Altagracia. La Municipalidad de Altagracia requiere para la habilitación de un criadero, habilitación comercial, DNI, contrato, sea de propiedad o de locación de los puede desarrollar, AFIP o ARCA hoy, tasas y lugar inspeccionado. Cumplir también con normas de uso del suelo, sea urbano o rural. Y si son actividades productivas, puede requerir la factibilidad de locación y evaluación del impacto ambiental.
también condiciones controladas por el área de salud ambiental, salud animal. Eso es en cuanto a la municipalidad. Cada municipalidad tiene sus requisitos para regular y dar la habilitación de un criadero conforme la ordenanza que tenga. Pero también tenemos una ley provincial. Esta ley provincial incluye la valoración del estado sanitario, que se encuentren en buen estado, que tengan un espacio adecuado y evitar el hacinamiento y el maltrato. Esto es como lo más genérico. Este se encuentra activo. Y hemos terminado este repaso muy rápido que he hecho desde el año 2015 a la fecha. Son 10 años, reitero. No son muchos los casos. Cuando llegan a la Cámara de Acusación han transcurrido bastante actividad procesal, bastante insistencia de las partes, sea un querellante, sea el fiscal o sea el propio imputado, con respecto a los animales. Quiero que se lleven en el día de hoy como idea. Si bien el Código Civil dice que son objetos, entonces es un objeto tanto como una silla, como una mesa, como un no sintiente. Estamos hablando de seres vivos. Entonces sí comparten una parte especial, más allá de las quejas y observaciones que podamos hacer. Eso es lo que está hoy en la ley. No estamos de acuerdo, pero es lo que está. Pero también somos conscientes de que son seres vivos y como tales merecen una protección diferenciada. ¿Cómo considero que está la protección para los animales en general? Tenemos como unos recursos legislativos y unos recursos judiciales. ¿Cuáles son los legislativos? Las leyes. La ley 14.346, que es la de maltrato animal, la ley 27.330, también el Código Civil y Comercial, no solamente porque los considera objeto, volvemos a decir que no estamos de acuerdo, sino cuando nos habla de la protección del ambiente y de la posibilidad del límite que tenemos para el uso de estos bienes o de estos seres vivos, y también DUBA y DUDA, es decir, la Declaración Universal de los Derechos Animal y la Declaración Universal de Bienestar Animal, de los cuales Buenos Aires se adhirió. Argentina no, nuestra provincia no, y muchas otras provincias tampoco. La única que tengo conocimiento es que es Buenos Aires. No obstante, nos sirve para tomar con una ley de escasos artículos, de muy pocos artículos, tomarlos como referencia a los fines de poder dar fundamento a nuestras sentencias. No podemos fundar una sentencia sin una ley que nos respalde, sin una prueba recolectada y sin un análisis en función de los planteos que se hicieran. ¿Cómo se llega a la protección de los animales? Vamos a la parte práctica. A través de los recursos judiciales, ¿cuáles vendrían al llegar a ser? Por un habeas corpus, por un amparo, o también a través del delito cuando hacemos la aplicación de la ley de maltrato. Muy bien, espero que les haya quedado claro. Tuvimos que ir bastante rápido por los tiempos, pero aquí queda, por cualquier duda, mi correo electrónico laboral, por si necesitan algo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que ha sido una muy buena exposición, sobre todo para quienes integramos el Ministerio Público. Nos parecía sumamente valioso, más allá de que las sentencias son públicas y se dan a conocer, está el boletín oficial también, hay difusión, nos parece sumamente interesante en la temática que se conozca esta actividad que lleva, como bien señaló, ya varios años de recoger estos conceptos y de volverlos una práctica viva en el derecho, y resaltar también para quienes quizás no son de la provincia de Córdoba la importancia que tiene para la investigación penal preparatoria los criterios que va asentando la Cámara de Acusación. Por eso también nos parece muy importante que se pueda reparar en que no solamente la Cámara de Acusación ha pronunciado decisiones que han versado sobre el fondo de la cuestión, esto cuando analizan los componentes del delito, el dolo y demás, sino también nos ha dado herramientas y ha fijado criterios operativos a la hora del impulso procesal, ¿no? Fundamentalmente en estas decisiones tan importantes como qué hacer con los efectos de ese delito que hay que hacer cesar,
como también con decidir el destino de estos seres sintientes, de estos seres vivos, lo cual nos parece sumamente interesante y por eso también es valiosísimo que se pueda dar a conocer a la mayor cantidad de gente posible esta jurisprudencia. Así que nuevamente muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias a ustedes, a la Fiscalía General, al Instituto de Formación del Ministerio Público y a esta novel y pujante oficina de cuestiones ambientales y derecho ambiental que nos ha permitido expresarnos. Muchas gracias a ustedes. Ahora vamos a invitar a integrar el panel al oficial principal Jorge Pereira de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, si quiere tomar asiento aquí, quien va a acompañar también al oficial médico veterinario Diego Castro, quienes nos van a compartir la experiencia que tienen en la división K9 de la FPA. ¿Bien? Bienvenido. Sí, por favor. Muchas gracias. Muy bueno la temática que nos dieron. Muy bueno para nosotros. Vamos a tomar en cuenta y detalles que teníamos en el aire. Ahora lo tenemos que cerrar. Me presento, soy el oficial principal Jorge Pereira, actualmente jefe de la división Canes. Con todo el temario que hemos visto hoy, creo que venimos haciendo las cosas bien con nuestros compañeros caninos. Para que sepan, son todos oficiales caninos, o sea que tienen más jerarquía que nosotros y se trata con cierto respeto. Hoy me acompaña el médico veterinario Diego Castro, que él lleva un control diario, sanitario, alimentación, cuidados, hace los primeros exámenes clínicos que hace falta en el momento. No me quiero extender tanto, así el doctor le explica sobre bienestar animal, criaderos habilitados que tenemos. Nuestros canes son todos adiestrados en positivo, que le llamamos. No usamos tanto el collar de ahorque como vimos en una foto de acá. Quiere decir que utilizamos lo que son los medios de juegos, pelotas y alimentos. Los canes son adiestrados para la detección de sustancias, donde intervenimos en varios operativos, ya sean controles vehiculares, allanamientos, fiesta electrónica, donde llegamos también a obtener medios de prueba que hace a la especialidad nuestra y lo toma mucha fiscalía, solicita la intervención de nuestra especialidad como el recurso canino. Así que le doy el paso al doctor Castro, quien nos acompaña hoy. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Voy a buscar para poder pasar la diapositiva. No sé si tenés ahí. Acá. Bien. De paso, Doc. De paso le quiero comentar que la Federación Cinológica Argentina tomó cuenta de estos casos que hubo. Y justamente por eso es que en el 2022 se creó en la Federación Cinológica Argentina un directorio de bienestar animal. A partir de eso es que se hace la visita a los distintos criaderos, a los criaderos que solicitan, y se hace una auditoría. Y en relación a esa auditoría se verifica o no las condiciones para brindar el certificado de bienestar animal. Eso empezó a partir del 2022 y nosotros, jefe, si no me acuerdo, en el 2023, al año siguiente, nosotros solicitamos que fuéramos inspeccionados. Porque nosotros, dentro de lo que es, si bien el Ministerio Público Fiscal es quien nos, digamos, acredita a nuestros perros como buscadores de narcóticos y también certifica a nuestros guías y a nuestros adiestradores, siempre estamos tratando de buscar un aval que sea externo. Por eso es que buscamos en la Federación Cinológica Argentina, hay un área que se llama Interfuerza. Esa área funciona con adiestradores que trabajan con fuerza de seguridad, porque la idea era justamente esa, era poder acreditar a nuestros adiestradores, a nuestros guías, y que justamente los perros no solamente tuvieran el pedigree, sino que el pedigree llevara puesto el sello de que lleva el entrenamiento K9, que es el entrenamiento, como dijo el jefe, sin llegar con refuerzos negativos a encontrar las sustancias. Sí, me permito ampliar el concepto. Este fallo es del año 2024. Yo tengo que,
en el momento de la exposición contarle lo que nos llega como prueba y en función de eso qué es lo que nosotros hemos resuelto. En ningún momento hemos estado en contra de esa federación, simplemente distinguimos de qué era lo que proporcionaba. Pero un dato más que coincide con lo que usted acaba de manifestar, la autorización que ella pretendía exhibir como que estaba en buenas condiciones correspondía al año 2011. Usted me está hablando del año 2022, entonces nada más que son como por allí muchos detalles y finitos que por allí nos confunden un poco. En el caso no quería estar, creo que quedó claro, de la diferencia entre tener una habilitación municipal y tener un perro con pedigrí acreditado. Es perfecto eso, pero esto no alcanza para decir que los perros se encuentran en buenas condiciones, como pretendía en este caso particular la imputada. Totalmente eso es lo que de acuerdo. pretendía que era en el año 2011 la autorización que ya había obtenido. Eso. Sí, sí, la idea era básicamente actualizar sobre eso. Esto no anda. ¿Querés pasar? Bueno, hemos tenido muy poco tiempo para hacer esta charla. Fuimos invitados un poquito a último momento, pero lo que queríamos mostrar un poco era cómo era nuestro trabajo y cómo crecimos en lo que respecta a bienestar animal. Porque la verdad es que por lo menos en una forma personal de ver la mía, para poder conocer una moneda real, siempre hay que conocer las dos caras. Eso me llevó, si quieres pasarlo con la mano, yo te digo pasala y lo pasás. Bueno, para no hacer silencio de radio. Seguimos. Bueno, esto es una pequeña ayuda a memoria, ¿sí? Nuestra institución, la FPA, es un cuerpo profesional especializado que depende del Ministerio Público Fiscal, colabora con el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico y el combate del narcomenudeo. Dentro de la FPA, vamos con la siguiente, nosotros trabajamos en el K9, en la división CANES, K9 de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que no hace otra cosa que brindar el recurso sinológico para poder encontrar los medios de prueba, ¿sí? Que muchas veces están ocultos. Vamos con la siguiente. Tenemos en nuestra área, tenemos la división, el coordinador, tenemos el área de adiestramiento, el área de crianza y las distintas compañías. Vamos con la siguiente. Yo creo que todo es un camino y hoy me encuentro en esta situación trabajando en el área de sanidad del K9, pero gracias a que las cosas no me salieron como yo quería, tuve un aprendizaje para llegar a lo que hoy estamos. Yo quería entrar a la policía para empezar a trabajar en Canes, pero justo cuando egresé, yo ya hacía 5 años que era veterinario, y la patrulla ambiental cumplía 15 años. Así que dijeron, como regalo de la patrulla ambiental, ahí va el veterinario. Así que ahí fui y estuve 3 años trabajando en la patrulla ambiental hasta que llegué a la policía de la provincia de Córdoba. Vamos con la siguiente. Y estar en la patrulla ambiental me ayudó muchísimo porque me hizo ver mucho de la realidad que por ahí uno no es consciente. Trabajando en todo lo que tiene que ver con rescate animal, rescate de fauna, con todo lo que tiene que ver con maltrato animal, en los secuestros de maltrato animal, muchas veces también los secuestros y primeras atenciones que le hacíamos a los perros y a los caballos secuestrados. Y bueno, me hizo ver cosas que por ahí me hicieron aumentar la sensibilidad, porque yo tengo una especialidad dentro de la veterinaria que me dedico a lo que es la rehabilitación y la fisioterapia, y es muy específica. Entonces hace 24 años que trabajo específicamente sobre eso, y no tenía idea de este mundo que es tan oscuro, donde vi pelea de perros, riña de gallos, secuestros en criaderos no habilitados, muchísima cantidad de caballos que no solamente a veces hubo que incluso sacrificarlos en la vía pública porque
no se podían levantar, se habían fracturado, los habían lastimado además. Vi justamente ese comienzo que fue tan duro como veterinario. Vamos con el siguiente. Y finalmente llegué a Cannes a trabajar con los perros, que era lo que quería, pero me di cuenta que algunas cosas no eran tal cual como me hubiera gustado. Y eso fue justamente porque estuve antes en la patrulla ambiental y pude tener esa sensibilidad en relación a todo ese maltrato. Entonces en Cannes cambiaron muchas cosas, porque se trabajó justamente de a poco en el tema de nutrición, para que los perros comieran mejor, en el tema de a dónde comían los perros. Muchas veces al principio los perros, cuando no tenían comedero, le daban en el suelo la comida. Hubo muchísima evolución hasta que finalmente la división Cannes salió de Neper, donde era un lugar no preparado, y pasó a estar donde está hoy, cerca del Chateau, con instalaciones de primer nivel. Mi compañero, el doctor Robotti, que trabaja mucho en etología animal, tuvimos nuestro primer quirófano, teníamos la sala de rayos, o sea, se hizo un avance muy grande, y todo ese avance del cuidado animal tuvo que ver con, también con un crecimiento en lo que fue el bienestar animal. Y llegamos al momento que se me propuso este nuevo desafío, que era empezar de cero. Y empezar de cero con total libertad. Antes de tener a don Pereira como jefe, tuve 2 jefes anteriores y siempre me dieron total libertad para tratar de impulsar proyectos justamente para